Les pido que tengan sus Biblias en Romanos capítulo 14, versículos 19 al 23. Esta mañana estaremos concluyendo el capítulo 14, ya solamente quedarán dos capítulos más en este recorrido que hemos hecho ya de mucho tiempo atrás por esta carta que para muchos representa la carta más sublime que tenemos en la Escritura, toda vez que expresa de una manera muy detallada, muy lógica, muy explícita lo que tiene que ver con la salvación del hombre y su relación con Dios. Llegamos a estos últimos versículos y yo creo que al estarlos leyendo, a ustedes parece que les ha sonado como algo que ya hemos visto con anterioridad, y no están equivocados, porque en los versículos anteriores y de hecho en nuestros mensajes anteriores hemos tocado ya el tema que va a desarrollar el apóstol Pablo en esta porción. A mí me parece que Pablo en este momento se parece a aquel profesor universitario que cuando iniciaba sus clases les decía: clase, quiero decirles lo que les voy a decir. Luego se los voy a decir. Y luego les voy a repetir lo que les dije. Y luego vamos a repasar lo que les dije. Ese profesor universitario, ¿verdad?, consideraba que la repetición era uno de los métodos más benéficos para poder aprender. Y Pablo era un excelente maestro de la Biblia. Y por eso es que de nueva cuenta nos va a hablar sobre cosas que ya nos dijo con anterioridad. Parece que si al Espíritu Santo le resultan importantes recordárnoslas, creo yo que nosotros no debemos hacerlas a un lado. Lo más fácil es brincar y decirle: esto ya lo vimos. Pero si el Espíritu Santo considera que es algo importante, entonces nosotros lo tenemos que abordar. Hay 4 cosas en las que el Espíritu de Dios a través de Pablo en esta carta a los Romanos nos va a traer presentes. La primera tiene que ver en lo tocante a nuestras relaciones interpersonales dentro del cuerpo de Cristo. La segunda tiene que ver con nuestras prioridades. La tercera tiene que ver con nuestras convicciones. Y la cuarta tiene que ver con nuestra conciencia. Voy a leer nuevamente los versículos 19 y 23 y luego les voy a explicar algo que a simple vista no lo detectamos en una simple lectura del capítulo 14, pero que yo quiero que por favor ustedes la tomen en cuenta. Dice la palabra: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Les decía que hay algo en este capítulo 14 que a veces cuando lo leemos a simple vista, y sobre todo quienes no están muy adiestrados en observar los detalles de la Escritura, no se percatan. Y de hecho, los lectores occidentales como nosotros apenas nos dimos cuenta de esto el siglo pasado. Una de las formas en la que los hebreos y muchas de las culturas orientales organizan sus escritos de manera poética es utilizando un patrón que algunos llaman anular u otros le llaman quiásmico, un patrón quiásmico. ¿Qué quiere decir este patrón quiásmico? Bueno, la primera línea de un verso coincide con la última. La segunda coincide con la penúltima, la tercera contra la antepenúltima y generalmente en la parte central donde hay esta estructura, aparece lo que el escritor, lo que el poeta
o lo que el mensajero nos trata de comunicar de una manera mucho más especial o a veces más práctica, como es en este caso. Ahora, aquí lo que nosotros vamos a estar viendo en esta porción, o lo que vemos desde el versículo número 5, es precisamente una estructura quiasmática libre o suelta. Vean ustedes, por favor, síganme en esto. Versículo 5 dice: estén completamente convencidos en su propia mente. Esa es la primera línea. Coincide con la última línea. Ten tu propia convicción en Dios, verso 22, perdón. Coincide la primera con la última. Luego vamos al versículo 13. No pongas tropiezo en el camino de tu hermano. Y luego el versículo 21, que es la penúltima. No hagas nada en que tu hermano tropiece. Verso 14. Nada es inmundo. Y luego el versículo número 20. A la verdad todas las cosas están limpias. Verso 16. No se hable de vuestro bien como de mal. Y luego el verso 20 dice: tu comida limpia se vuelve mala si hieres a tu hermano. Y entonces en el centro de esta estructura quiasmática está el versículo 17 y el versículo 19. Vean ustedes la coincidencia. Dice, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego en el verso 19 nos dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Cuál es el mensaje entonces práctico que el apóstol Pablo está tratando de comunicarnos con todas estas instrucciones? Lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicarnos es que en nuestras relaciones interpersonales, algo a lo que nosotros debemos dar prioridad es a la búsqueda de relaciones pacíficas y edificantes los unos para con los otros. Esta es la razón por la que Pablo se mete a hablar de comida. Tal vez a nosotros en un culto de mediodía, cuando a lo mejor nos venimos sin desayunar, a lo mejor cuando pues se nos hace largo que el pastor predique, termine de predicar para irnos a comer, tal vez hablar de comida nos resulta un poquito tedioso. Pero en ese momento, ese problema era un problema que potencialmente podía acabar con la paz de la iglesia internamente. Era un problema que podía dividir a una iglesia entre los que comen carne y los que no comen carne. Y ahorita vamos a hablar más de esto. Pero entonces hay 4 cosas que en estos versos el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos presente. La primera es que como cristianos debemos buscar relaciones, en nuestras relaciones pacíficas y edificantes. Dice el verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahora, si usted ha venido siguiendo esta serie de mensajes, puede darse cuenta de cuál es el contexto. Había un problema dentro de la iglesia de Roma. Había un sector de creyentes que tenían un trasfondo judío. Y obviamente como judío ellos habían estado muy apegados a lo que era la ley mosaica y todas las reglas que había en el judaísmo. La alimentación, ¿verdad? El no comer ciertos animales o el privarse de algunos alimentos en lo especial. Otro sector de la iglesia era un sector, y yo creo que en la mayoría era gentil. Y los gentiles venían de un trasfondo diferente. Ahora, ¿por qué en algún momento comer carne era un problema para un judío? Déjeme decirle que la costumbre en aquellos tiempos era que antes de que un animal llegara a la carnicería, las personas que iban a sacrificar el animal primeramente lo llevaban a un templo. Entonces ahí sacrificaban en el templo al animal y después ya se llevaban la carne a la carnicería. Ahora, para los gentiles, pues no era ningún problema ir a la carnicería y comprar la carne y comer la carne. Pero para un judío, ver esta situación le resultaba en un verdadero escándalo.
Entonces, por un lado, los judíos estaban asumiendo una actitud de juzgar a los gentiles por lo que llamaban una actitud licenciosa, falta de tacto y falta incluso quizás de espiritualidad, de comer esa carne sacrificada a los ídolos. Es como si alguno de ustedes, ¿verdad?, de repente fuera invitado a una casa y la persona le dijera, ¿verdad?, pues estos antojitos los compramos en la Inmaculada. Alguno de ustedes tal vez diría. Otro dice, pues vamos entrándole a los taquitos, ¿verdad? Vamos entrándole a los buñuelos. ¿Ve usted la diferencia? Ese era el problema que había en los judíos. Para los gentiles no era ningún problema. El problema entonces era de los gentiles hacia los judíos en el sentido de decirles, qué exagerados son ustedes, son unos legalistas. Y esta situación entonces es la que potencialmente estaba generando un conflicto al interior de la iglesia. Ahora, quizás en nuestro tiempo este no sea un gran problema, pero podemos ver que Satanás es tan hábil, tan diestro para meternos situaciones en las cuales ustedes y yo podamos tener divisiones. En algunos pudiera ser el estilo musical, en algunas otras situaciones quizás pudiera ser la vestimenta, en algunas otras situaciones pudiera ser tal vez la comida y la bebida, pero son situaciones que potencialmente pudieran dividir a una congregación. En anteriores mensajes yo mencioné el típico problema que en algunas iglesias hay del uso del ornamento en la Navidad, ¿verdad? En algunas iglesias donde poner un árbol de Navidad es visto como algo pecaminoso. Entonces son situaciones, hermanos, que pueden llegar a provocar una división interna. Ahora, este problema tiene entonces dos ramificaciones. La primera ramificación es la que acabo de mencionar. Por un lado, la actitud del judío hacia el gentil de considerar que sus hermanos gentiles eran verdaderamente licenciosos, libertinos, poco cristianos, poco espirituales. Pero, por otro lado, entonces, la actitud de los gentiles de acusar a sus hermanos judíos de legalistas y entonces provocar una división por cuestiones étnicas. Ese era el primer problema potencial. Pero había un segundo problema potencial y que se daba particularmente de los gentiles hacia los judíos. Porque tal vez había judíos que decían, bueno, pues a lo mejor tienen razón mis hermanos gentiles. Y entonces el hermano después del culto sacaba su lunch, ¿verdad? Y llevaba un taquito de bistec y entonces se lo ofrecía al hermano judío. Y el hermano judío decía, ¿se lo acepto o no se lo acepto? Tengo mucha hambre. Bueno, pues lo voy a probar, a ver a qué sabe. Y se lo comía. El problema era que el creyente judío, al comer ese alimento, violaba su conciencia. Y al violar la conciencia, entonces la Escritura nos dice que hay una comisión de pecado. Cuando usted y yo violamos nuestra conciencia, dice la Escritura, aunque estemos de manera incorrecta, me explico, aunque lo que estemos haciendo sea correcto, valga la redundancia, aunque sea correcto, si yo lo hago con una mala conciencia o un sentido de que estoy faltando a mi conciencia, la Biblia dice que estoy entonces cometiendo un pecado. Ahora, la Escritura nos dice aquí en el pasaje que acabamos de leer, ten cuidado de que no hagas que tu hermano tropiece. Ten cuidado de que tu hermano no, dice más adelante la Escritura, todas las cosas, verso 21 dice, tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite.
Ten cuidado de eso. Cuida tus relaciones en este sentido, porque mantener una buena relación es muy importante. Ahora, ¿quién debe ceder? Esa es la pregunta. ¿Quién debe ceder? Pablo dice que quien debe ceder en este caso es el gentil. Si a tu hermano judío todavía le resulta conflicto probar esos alimentos, hermano, toma conciencia de que no te va a hacer daño que tú te prives de comer delante de él un bistec. Por amor a tu hermano, no lo hagas. Es más importante conservar tu buena relación con él y la unidad del cuerpo de Cristo antes que lastimar esto que para Cristo es muy importante. Y una de las cosas que a mí me ha llamado siempre, hermanos, en la palabra de Dios y particularmente del apóstol Pablo, era el interés prioritario de procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, usted sabe que hay ciertos pecados que si bien nosotros los cristianos evangélicos no creemos en la excomunión por el hecho de que pues una persona que es verdaderamente salva nunca va a dejar de ser salva, pero sí creemos en el hecho de poner en una separación disciplinaria del cuerpo de Cristo a alguien que ha cometido un pecado. Y la Escritura es muy clara en este sentido de quiénes deben ser puestos en una condición así. Personas, por ejemplo, cuyo pecado es motivo de escándalo público. Segundo, personas que promueven la división dentro de la iglesia. ¿Puede usted ver entonces la gravedad de este pecado? Personas que promueven una división dentro de una iglesia. Es una de las cosas que es más disciplinada dentro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por eso aquí entonces la Escritura nos dice que debemos procurar la buena relación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahora, este verbo seguir es un verbo muy interesante. Servir no es una acción pasiva, ¿verdad? O sea, si mi esposa de repente se saliera corriendo en este momento, pues decir que la sigo no es quedarme aquí parado, ¿verdad? Seguirla es irme tras ella. Y perseguirla sería una acción mucho más fuerte. Ahora, déjeme decirle que aquí la traducción es seguir, pero la idea es la de perseguir. Perseguir. Hay otra ocasión en esta carta a los Romanos en donde Pablo ha utilizado este mismo verso. Quiero que vaya por favor a Romanos 12, versículos 13 y 14, para que veamos y veamos la intensidad de esta persecución. Dice capítulo 12, versículo 13, dice así: compartiendo para las necesidades de los santos. En nuestra versión dice practicando la hospitalidad, pero la palabra que se utilizó es siguiendo la espiritualidad o persiguiendo la hospitalidad. Y esto en relación con el siguiente versículo, porque es lo que va a contrastar Pablo. Bendecid a los que ¿qué? Os persiguen. Ahora, ¿cómo perseguían los incrédulos a los cristianos en el primer siglo, en los primeros siglos? ¿Cómo los perseguían? Bueno, pues los perseguían con intensidad, ¿no? Usted sabe lo que es perseguir a alguien que se considera un delincuente, un transgresor. Ahora, lo que Pablo dice es, con la misma intensidad que sus perseguidores pudieran estarles persiguiendo por ser cristianos, así ustedes deben perseguir la hospitalidad. Entonces, ahora vamos al capítulo número 14 y entonces entendemos la intensidad de lo que nos está diciendo. Con ese mismo fervor, con esa misma pasión, con ese mismo entusiasmo, con esa misma dedicación, ustedes deben buscar aquello que contribuye
a la paz y a la edificación de sus hermanos. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿qué estamos haciendo por procurar la mutua edificación entre nosotros? ¿Qué es lo que usted está haciendo por el que está a su lado, por el que está enfrente? ¿Está haciendo cosas que contribuyen a la paz? ¿O es como cuando uno va al cine, ¿verdad? Y de repente tiene a una persona que está atrás pateando el cuchillo. ¿Cómo se siente usted? ¿Nunca le ha tocado eso en un cine? O que los de atrás están hable y hable y hable y hable, ¿verdad? Y no le dejan a usted. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo que contribuya a la paz y a la edificación de nuestros hermanos dentro del cuerpo de Cristo? Ahora, note usted que perseguir o seguir esto no es algo que se hace de manera casual, sino es una intención. Yo tengo la intención de procurar aquello que contribuye a la paz y a la edificación de los hermanos. Se cuenta que había una mamá que coordinaba a un grupo de Boy Scouts, a una tropa, y entonces resulta que esta señora se dio cuenta de que pues la mayoría de la tropa estaba muy enojada con uno de los niños porque había subtraído los chocolates de las bolsas de sus compañeritos y se las había él comido. Entre ellos estaba su hijo. Entonces su hijo estaba muy enojado con Memo. Y entonces esta señora pues dijo, oye Memo, quiero decirles que si no perdonan a Memo, no los voy a llevar al zoológico. No los voy a llevar. Así que ve y pídele perdón. Y entonces el hijo todavía muy enojado le dice, pero es que Memo no nos quiere perdonar, no quiere escuchar nada. Ni siquiera nos va a oír. Dice, pues si no lo haces, no los llevo al zoológico. Entonces de repente por ahí andaba Memo. Y el hijo se puso a perseguir a Memo. Hasta que lo alcanzó, lo tiró en el piso y entonces se puso sobre sus rodillas y le dijo, pues te perdono por comerme el chocolate, pero te digo que sería más fácil si te quitas el chocolate embarrado que tienes ahí que me recuerda que tú te comiste mi chocolate. Bueno, quizás no debemos ser tan agresivos, ¿verdad? En buscar la paz de los unos con los otros, pero sí debemos hacer lo necesario. Y para eso, pues, qué mejor que poder empezar en nuestro propio hogar. Los esposos con las esposas con los esposos, con los hijos, lo que contribuye a la paz. Yo no sé, pero a veces, hermanos, y sobre todo en las relaciones interpersonales más cercanas, puede ser un motivo de discusión situaciones tan superfluas, tan banales, tan sin sentido, y que realmente a veces llegan a romper la paz. Termina la situación, pero verdaderamente en un encono tremendo. Y cuando uno reflexiona y dice, pero ¿cómo empezó todo esto? Y uno se da cuenta que a veces, porque pues dejaste el tapón de la pasta dental sin tapar, ¿verdad? O porque tal vez no recogiste tu ropa, o no la pusiste donde la viste poner, o no sé. Lo que contribuye a la paz y a la edificación. Ahora, la Biblia, hermanos, es muy puntual, ¿no? En este sentido. Alguno dirá, bueno, pastor, pero entonces ¿me tengo que volver un dejado? ¿Me tengo que volver un dejado para mantener la paz? No necesariamente. Pero si hay que confrontar o si hay que enfrentar una situación, poderlo hacer de una manera edificante y amorosa. Por eso van la una con la otra. Lo pacífico con lo edificante. Porque si nada más tomo lo pacífico, a lo mejor pues dejo a un lado lo que
lo que va a enriquecer la vida de mi cónyuge, ¿no? Obviamente, si mi cónyuge tiene el mal hábito de dejar siempre las cosas tiradas, si mi cónyuge tiene el problema de dejar siempre pues la tapa de la pasta a un lado, hay formas en las que nosotros de alguna manera podemos hablar esto para poder estar en paz. Bien, vamos a la segunda cosa. Como cristianos también debemos poner atención a nuestras prioridades. Debemos preservar las prioridades piadosas. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Como podemos ver, Pablo está repitiendo aquí que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Además, está repitiendo el hecho de que todos los alimentos son limpios, ¿verdad? Todos los alimentos son limpios. No se preocupe, si usted todavía trae un trasfondo judío, no se preocupe, el Señor Jesús hizo todos los alimentos limpios. Bien, pero eso no significa que el hermano más fuerte puede ignorar los escrúpulos de su hermano más débil. La prioridad entonces no es nuestro derecho a comer o a beber lo que quisiéramos. La prioridad es la obra de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere aquí la Escritura como la obra de Dios? Y aquí la opinión de los estudiosos se divide. Algunos dicen que tal vez la obra de Dios se está refiriendo a la persona que pudiera sentirse ofendida o lastimada por lo que tú comes o bebes. Otros dicen que esto va más allá, que la obra de Dios tiene que ver ya con lo que Dios está realizando a través de la iglesia. Particularmente yo creo que se refiere a ambas cosas. Porque mire usted, si yo pudiera tener una diferencia con mi hermano Roberto en este sentido, por algo que yo como, me gusta comer o beber y que él considera que es pecaminoso, yo le aseguro que él no se va a quedar callado. A la primera tal vez que trate de convencer de que yo estoy equivocado va a ser a la hermana Sheila que está ahí a su lado, a la hermana Ruth que está ahí a su lado. Y entonces este problema puede extenderse al resto de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo tampoco me voy a quedar callado. Yo tengo aquí a Julio de mi lado, ¿no? Y también tengo a la hermana Tania. ¿Me explico? Y entonces esto se va convirtiendo en un problema contra la obra de Dios. Porque la obra de Dios está en el aspecto individual, pero también está en el aspecto colectivo. Ahora, dice la Escritura entonces en este pasaje que estamos viendo, que todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni comer vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Ahora, ¿qué hacemos, hermanos, cuando nos sentimos ofendidos con algún hermano? ¿Qué hacemos? ¿Abordamos apropiadamente la situación? O, como les decía, en lugar de confrontar a la persona que me ofendió, más bien empiezo a manejar con un grupito, ¿verdad?, lo que me hizo fulano y mengano. Generalmente, lamentablemente, esta es la actitud de muchos. Jesús decía, ¿verdad?, que si nuestro hermano nos ofende, que fuésemos directamente con nuestro hermano para buscar una reconciliación con el hermano. Y que si no era posible esa reconciliación con mi hermano estando solos, entonces la Escritura me dice que yo vaya con un testigo, que medie entre nosotros, porque a lo mejor yo soy el del error. El hermano con un punto de vista imparcial puede ayudarnos para poder conciliar y poder restablecer nuestra relación.
Y luego dice, bueno, y si no le hace caso al hermano, entonces lleve a otros dos con él y traten de arreglar la situación. Y finalmente, si el problema no se soluciona, puedes tú llegar al punto de hacerlo público delante de la iglesia. Ese es el procedimiento. Lamentablemente, a veces empezamos al revés, ¿verdad? Lo hacemos público delante de la iglesia y por lo tanto entonces generamos un mayor problema porque no seguimos el procedimiento. Debemos entender cuál es la prioridad de Dios. Y la prioridad de Dios es la obra de Dios. Yo he encontrado que muchas veces puedo yo ganar una discusión, pero perder una relación. ¿No le ha pasado a usted? ¿Y qué es más importante? ¿Ganar la discusión o mantener la relación? ¿Qué es más importante? Yo puedo argumentar, yo puedo ganar la discusión, pero al final de cuentas, ¿de qué me sirve si completamente me separo, me divido? ¿Qué es prioritario? Y es lo que Pablo está haciéndonos pensar aquí. La prioridad es la obra de Dios. ¿Puedes ver al hermano que está ahí a tu alrededor como una obra de Dios? ¿Lo puedes ver? Qué difícil a veces nos resulta, ¿verdad? Obra de Dios. Obra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. La tercera cosa, como cristianos también debemos desarrollar convicciones. Convicciones piadosas, dice el verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, aquí Pablo está repitiendo, como decíamos en esa estructura quiasmática, lo que nos dijo en el verso 5. Cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. Y volvemos a hacer la aclaración por los que no nos han seguido en esta serie de sermones. Cuando Pablo habla de esto, no nos está hablando de mandamientos específicos, como el no adulterar, el no mentir, el no robar. No, esos no están aquí puestos, porque estos nada tienen que ver con lo que nos está diciendo aquí Pablo. Si la Biblia me dice, ¿verdad?, que no debo mentir, entonces no tengo que llegar yo al convencimiento de que la mentira es pecado. Es pecado. Tenga yo entendimiento o no tenga entendimiento de él. Pero aquí me está hablando de situaciones en que la Biblia no es o no aporta algo particularmente en relación con esto. Hemos puesto una serie de ejemplos a lo largo de estos sermones. Por ejemplo, el hecho de ir al cine. La Biblia no dice un mandamiento, 11º mandamiento, no irás al cine, ¿verdad? No hay un mandamiento así. Tampoco hay un mandamiento, por ejemplo, que diga, no vayas al fútbol, en el caso particular de la vestimenta de la mujer, ¿no? O sea, faldas al tobillo. ¿Hay un mandamiento así? No hay un mandamiento así. Sí, decorosamente. Pero decorosamente, ¿qué significa? Para alguna persona vestir decorosamente puede ser el tobillo, otros puede ser abajo de la rodilla, ¿verdad? Pero entre el abajo de la rodilla y el tobillo, bueno, ahí se pueden suscitar muchos conflictos, ¿verdad? Muchísimos conflictos. Te estás pasando, ¿verdad? Pudieran decir algunos. En estas situaciones es en donde precisamente la Escritura nos dice que si yo voy a hacer algo, debo desarrollar convicción a la luz de la palabra de Dios. Y en este sentido, por ejemplo, yo como varón, entonces debo pensar que si mi vestimenta pudiera despertar un cierto sentido de sensualidad no sana en el sexo opuesto, entonces yo tengo que hacer una corrección a mi vestimenta, por más que me guste vestir como lo he
lo hago comúnmente. ¿Me explico? Pongo el caso del varón porque, bueno, en el caso de la mujer, pues es también lo mismo. Es un asunto de convicción. Es un asunto de desarrollar convicciones. Y la convicción, hermanos, la vamos a ir adquiriendo en la medida en que nosotros vamos adentrándonos en la palabra de Dios. Ahora, yo entiendo que hay muchas personas, por ejemplo, que vienen por primera vez a un culto de la iglesia y tal vez la falda la van a traer hasta arriba. Y no quiero pensar en que la gran mayoría de mis hermanas va a voltear. ¿Verdad? Ahora, ¿quién va a operar el cambio en una persona así para que pueda llegar a una convicción de que su vestimenta sea algo honorable, decoroso? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y Dios va a trabajar en las convicciones de la persona en la medida que la persona va a la palabra del Señor. Porque, hermano, ¿de qué pudiera servir que una persona pudiera tener cierta vestimenta, digamos así, conservadora, pero traer un corazón verdaderamente putrefacto? ¿Me explico? Y se puede dar el caso. Se puede dar el caso. No es bueno hablar mal de los vecinos, ¿verdad? Pero yo no entiendo, tenemos unos vecinitos que tienen un par de meses ahí frente a su casa de ustedes. Y desde el primer día a mí me llamó la atención, dije, gloria a Dios, ¿verdad? Porque la vecinita pone a cantos cristianos cuando está, pero a todo volumen, y le digo, gloria a Dios, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y pues pero resulta que la persona es tan antipática, ni los buenos días le dice a uno. Se lo tiene uno que arrancar. Y cuando se lo dice así como, pues ya no me queda otra. Con el hijo, muy bien, nos saludamos bien. La primer día que lo vi, le digo, oye, son cristianos, ¿verdad? No, mi mamá es la cristiana. ¿Verdad? Entonces, es a lo que me refiero. Podemos tener una apariencia pero con un corazón completamente distante de lo que realmente es lo que Dios nos dice. Finalmente, hermanos, además debemos trabajar en asuntos de la buena conciencia. Dice el verso 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y Pablo aquí se refiere al hermano débil, pero todavía está hablando al hermano fuerte, mostrándole por qué necesita tener cuidado con su libertad. Si al ejercer tu libertad, el hermano fuerte hace que un cristiano débil vaya en contra de su conciencia, está influenciando al hermano más débil a pecar. Y cuando Pablo dice el que duda es condenado, obviamente que aquí no está hablando de una condenación para perdición, ¿verdad? Y digo esto porque en este sentido, alguna vez a Pedro ya cristiano se le dijo que era condenable lo que hacía, ¿verdad? ¿Recuerda usted? Cuando Pedro, antes de que llegara un grupo de judaizantes, convivía en la iglesia de Antioquía con todos y le entraba duro a las carnitas, pero cuando de repente llegaron los judaizantes, hasta ni siquiera les hablaba, ¿verdad? Ni siquiera les hablaba. Y entonces Pablo lo reprende y le dice que es condenable lo que está haciendo. Ahora imagínese reprender al apóstol Pedro, ¿verdad? Dicen algunos el primer papa, ¿verdad? Imagínese reprender a Pedro. Hermanos, en este sentido es condenable lo que estaba haciendo Pedro. Bien, entonces en ese sentido no está hablando aquí de una condenación para perdición.
no es una condenación para perdición. Más bien, ¿verdad? Que en este sentido, el cristiano está violando su conciencia y por lo tanto está cometiendo un pecado. Y explica que la razón por la que ha pecado es porque no come por fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si bien, hermanos, es un principio general que si no confiamos en Dios en cada situación, en este contexto el significado de Pablo está más enfocado en el hecho de que la fe es una convicción ante Dios de que lo que hacemos es correcto. Pero si yo tengo dudas de algo que entiendo que Dios no me ha llamado a hacer, entonces estoy cometiendo un pecado. Nuestra conciencia, hermanos, es algo que Dios ha puesto en nuestro interior. Es como una alarmita, ¿verdad? Que Dios ha puesto y nos previene. Pero aún la conciencia tiene que ser adiestrada, tiene que ser educada, ¿sí? Y de la misma manera como las convicciones, nuestra conciencia también es influenciada en la medida en que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Concluyamos entonces. Ya que el profesor Pablo nos ha repasado una vez más, pues déjenme repasarlo una vez más. Primero, como cristianos busquemos relaciones que promuevan la paz y la edificación con nuestros hermanos. Segundo, como cristianos, preservemos las prioridades también piadosas. Mantengamos lo principal como lo principal y dejemos a un lado las cuestiones secundarias. Tercero, como cristianos desarrollemos convicciones piadosas. No nos dejemos llevar por nuestra cultura, ni siquiera, escuche bien, ni siquiera se deje llevar por la cultura evangélica. Déjese llevar por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Sí, porque tenemos una cultura cristiana, querramos o no tenemos una cultura. Estudie la palabra continuamente para ver cómo se aplica a los problemas modernos. Y finalmente, mantenga una buena conciencia. No haga nada que crea que está mal. Como dice Pablo, esfuérzate por mantener siempre una conciencia intachable ante Dios y ante los hombres. Y como a veces dice los profesores cuando terminan su clase, esto, hermanos, va a venir en el examen final, ¿verdad? Va a venir en el examen final. Oremos, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Estas 4 áreas de nuestra vida que necesitan, Señor, estar sumisas al control de tu voluntad, de tu dirección. Este asunto particular, Padre Santo, de nuestras relaciones interpersonales dentro del cuerpo de Cristo, que cuando no son llevadas en paz, cuando no tienen como propósito la mutua edificación, pueden convertirse en algo verdaderamente tormentoso, lastimoso para tu cuerpo. Pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a ser responsables de nuestras relaciones al interior de la iglesia. Pedimos también, Padre Santo, que tú nos ayudes a darle importancia a lo que es importante y a dejar las cuestiones secundarias en un plano en el que permitamos que sea tu Espíritu Santo el que siga obrando en nosotros y en nuestros hermanos. Pedimos, Padre, que tanto las convicciones que tenemos y desarrollamos puedan tener un fundamento bíblico y que nuestra conciencia sobre todo pueda ser sensible a todo aquello que pudiera violar lo que tu palabra nos dice que atenta contra tu santidad. Bendícenos en esta tarde, Señor, bendice a mis hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.